vez que venimos ya nos sentimos que somos de esta casa, de casa del Padre, la verdad cuales estimamos mucho y amamos también sus vidas, seguimos mucho a la pastora y también a su esposo Hugo y a toda la familia aquí, Piazzone, ¿no? ¿O es así? Bueno, nunca me sale el apellido bien de Hugo, pero bueno, damos gracias a Dios por esta hermosa familia. Hoy nos visitan también, están con nosotros Marisa Barzola y también Elio Bussi, que son un matrimonio, por supuesto, de allí de la Boulaye, que viven ahora en Santa Rosa de Calamuchita. Si alguna vez necesita alquilar una casa, ellos le pueden alquilar una cabaña. Ella es abogada y él es veterinario, así que pueden hacer la obra completa. Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo y bueno, estos días nos vimos y decidieron también de venir y compartir con nosotros esta tarde aquí. Bueno, quería dos palabras que quería compartir, pero la verdad que quiero hablarle a la iglesia y bueno, como siempre, pero sobre todo acerca de la vida del servicio a Dios que nosotros tenemos. ¿Cómo es el servicio, podríamos decir, en esta nueva creación, en este nuevo pacto en el cual cada uno de nosotros estamos viviendo? Y quería que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer allí unos versículos de parte de Dios, versículos 7, 8 y 9. Dice la palabra: desecha las fábulas profanas y de viejas. Vamos a leer del 6, mejor dicho. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Y dice el 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Espero que la reciba. A veces nosotros esta palabra recibir no la usamos mucho, pero deberíamos usarla, porque a veces, más allá de todo lo que pasa en nuestra vida, debemos saber que estoy recibiendo de parte de Dios lo que Dios está hablando a mi vida, no solo con un amén, sino también a veces no entendemos lo que Dios nos quiere hablar, pero después vamos entendiendo y nos vamos dando cuenta que lo que Dios nos habló no era para otro, era para mí, y que realmente lo recibí en mi espíritu. Yo siempre digo dos cosas: no lo comprendo, pero lo entiendo, ¿no? Entiendo que Dios me está hablando. No tengo el entendimiento total, pero entiendo que viene de parte de Dios y que Dios me dará no solo el entendimiento, sino la comprensión de lo que Dios nos quiere hablar. Bueno, entonces yo quería hablarles acerca de una vida ejercitada en el servir a Dios. Diga, una vida ejercitada en el servir a Dios. La vida que hemos recibido de parte de Dios es la vida de su Hijo. Ahora, nosotros tenemos que saber que esta carta que Pablo le escribe a Timoteo está en un contexto griego. Los griegos, ellos trabajaban muchísimo con los gimnasios. Hoy nosotros hay gimnasios, como dicen en Brasil, academia, hay por todos lados. No sé cuántos hay acá, pero donde yo vivo cada día hay más. Y los griegos cultivaban la cultura del ejercicio y del cuidado del cuerpo. Y por eso Pablo no está diciendo acá que el ejercicio no sirve. El ejercicio podríamos decir, tiene un límite. Pero el ejercicio que realmente cada uno de nosotros debemos practicar es el ejercicio de la piedad, de una vida totalmente rendida a Dios. Hoy vamos a encontrar los gimnasios. Yo siempre digo, esto es una teoría mía, los gimnasios hoy compiten mucho con nosotros. Porque hoy usted va a encontrar gente ahora en el gimnasio haciendo un montón de gimnasia precisamente, cuidando el cuerpo, y a lo mejor no cuidan tanto la vida del espíritu. Y hasta hermanos
Y no digo que está mal, hay que hacerlo, vaya al gimnasio. Yo no voy, mi mamá tiene 94 años, nunca fue al gimnasio, pero ahí está. Viviste coleando. Bueno, eso los hago enojar a los hermanos cuando digo esto. Y sobre todo a las tenemos dos médicas integralistas en la congregación que se ponen rabiosas. Pero bueno, usted entiéndame. Ahora, no digo que no haga eso, que no se cuide, vaya al gimnasio, haga todo. Pero también es una cultura que está entrando cada día más en nuestra cultura precisamente, y es una influencia. No digo que está mal, pero el apóstol Pablo va a poner una palabra y le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco tiene una limitación, pero el ejercitarse para la piedad tiene para esta vida presente y para toda la eternidad. Entonces, y dice, esta palabra es fiel y es digna de ser recibida. Por eso dice, si esto enseñas, serás un buen ministro. ¿Cuántos quieren ser un buen ministro para Dios? Tendría que leer toda la carta, pero bueno, esta parte dice, si esto enseñas, y creo que deberíamos trabajar mucho en esta enseñanza. Ahora, primeramente la piedad viene de la palabra eusebia, que significa, y yo lo puse así, significa expresar a Cristo en los ambientes domésticos, en los de todos los días, y eso es lo que necesitamos, y lo necesitamos más. Piedad es expresar a Cristo también en nuestra vida doméstica, en nuestro diario andar, en nuestra vida podríamos decir, en una vida de entrenamiento y fruto. Toda persona que va a un gimnasio, toda persona que se ejercita, lo primero que quiere ver es el fruto en su cuerpo, ¿sí? Todos nosotros mañana nos podemos encontrar con un físico-culturista, y todo lo que tiene el físico-culturista tiene los mismos músculos que tengo yo y los mismos músculos que tenés vos, nada más que él los entrenó, ¿sí? Él los entrenó. Nosotros allá tenemos uno que era físico-culturista, vino un tiempo a la iglesia, y yo siempre le decía, vos tenés una disciplina impresionante. Él podía competir en grande, salió campeón de físico-culturista, y hoy prepara un montón de gente que le dicen el guapo. Usted lo puede encontrar en internet, y bueno, se hizo famoso, porque él los entrena en el barro, es medio loco. Pero bueno, ahora yo siempre le valoraba a él la disciplina, y yo le decía, si vos tenés esa disciplina para estudiar la palabra de Dios, vas a ser y realmente lo que adquieren en los gimnasios es esa disciplina de entrenamiento. Y yo creo que nosotros también tenemos que adquirir una disciplina de entrenamiento de nuestra alma, de nuestra vida, de la vida que Dios nos ha dado. Porque lo mismo que está no lo voy a poner así, voy a poner lo mismo que está en el apóstol Gustavo Lara, está en nosotros, en cada uno de nosotros, en el apóstol que usted, o en usted o en la pastora. Nada más que nosotros tenemos que ver qué estoy ejercitando de esta vida piadosa que habita en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, debemos saber que debemos entrenar, por eso nosotros como iglesia debemos entrenar a las personas para la vida de cuerpo, para esta vida corporativa que es la vida de su Hijo. Y cada paso que demos conforme al diseño de Dios va a traer en nosotros un nuevo nivel de gloria, una mayor expresión de la manifestación de Cristo. Yo creo que Colonia Carolla, en la medida que nosotros nos ejercitemos en la piedad, podremos ver al Cristo en todo lugar. ¿Sí o no? Yo cuando fui por primera vez a Noruega, me encontré con un hermano que le decían hermano Ricardo, que hablaba español, porque vivía entre españoles, pero él era de Pakistán. Y él entró a Noruega por una puerta. Usted sabe que Noruega es un país que recibe mucha gente de esos lugares musulmanes. Le da asilo, son como Suecia, Noruega, Dinamarca, son países que dan mucho asilo a las personas que vienen con problemas políticos. Bueno, ahí entran muchísimo. Los que tienen problemas y los que no tienen problemas también entran. Por eso hay tantos chilenos que cuando Pinochet tuvieron los problemas ya, llegaron a aquel lugar. Lo que quiero decirles es que él me dijo así, él nos decía a nosotros, Dios está haciendo algo aquí en Noruega con toda la gente que viene musulmana, porque el Señor se nos ha aparecido. La gran mayoría de los que hoy van a la iglesia, el Señor se nos apareció y nos dijo, tenés que ir a tal lugar, a esa iglesia que está en tal lugar. Y ellos nunca, ustedes saben que un musulmán no habla de Jesús, ni conocían a Jesús, pero lo vieron. El Señor se les aparecía de alguna manera, o en sueño, o en diferentes lugares, les decía, tenés que ir a esa iglesia, ahí te van a predicar. Bueno, Ricardo se había hecho pastor para musulmanes, y él estaba ejercitado en esta vida,
en el Señor de manifestar, no a un Cristo solamente escritural, sino a un Cristo vivencial que lo podía ver. Claro, nosotros acá lo tenemos en todo lugar, se está predicando, pero imagínense en lugares donde no hay una aparición real de Cristo. Nosotros no queremos que aparezca Cristo en persona, sino que hoy la iglesia está para aparecer en todo lugar y que cada uno de nosotros estamos siendo ejercitados, ¿en qué? En la piedad. ¿Sí o no? Por eso nosotros, una de las cosas que tenemos que ver, que toda aquella persona que está ejercitada en la piedad es una persona que no está ocupada en sí mismo, sino que está ocupada en servir a los santos. Quiero leerle un texto que está en Efesios capítulo 4, verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ver que una de las cosas que tenemos que aprender en nuestra vida, aunque le voy a decir algo bien básico, es enseñarles a las personas a servir a Cristo en la iglesia en primer lugar, en el cuerpo de Cristo, y también servirlo en todo lugar. Nosotros hemos sido a veces muy tabulados dentro de un auditorio, pero la vida de piedad se ejercita en todo lugar y debemos cada día más ejercitarlo. Una vez me contaba un médico, siempre cuento esto, que acerca de que él era un médico de consultorio, pero un día iba en la ruta y hubo un accidente, y ese accidente se bajaban, vio gente tirada en el suelo, y el médico, me bajé, dice, y no sabía qué hacer. Pero de pronto llegó la ambulancia con paramédicos y en 2 minutos empezaron, este está muerto, poner la bolsa, el otro allá, el otro, y cargaron y llevaron, y yo me quedé así. Y me di cuenta que aunque tenía el mismo conocimiento o más que los paramédicos, no sabía cómo actuar en la calle. Y a veces en la iglesia somos muy buenos dentro de un lugar, pero Dios hoy nos está llevando a que podamos manifestar la vida de Cristo también en todo lugar. Y eso también es ejercitarnos en la piedad. ¿Sí o no? Dios te va a poner estos días frente a situaciones donde también podamos expresar a Cristo. Y ahí no vamos a ir con un vocabulario técnico, sino que vamos a ir con un vocabulario de una vida de fe, que estamos practicando también en nosotros. Este médico dice, yo me di cuenta que era un médico de consultorio y no sabía cómo tratar a los pacientes que estaban en un momento de crisis, aunque yo tenía todo el conocimiento, pero no tenía la practicidad para poder hacerlo. Y Dios está llevando a la iglesia también a que podamos ser una expresión de Cristo en todo lugar. ¿Qué te parece, Cholito? Por eso una persona, por lo menos yo le voy a hablar, cuando yo me convertí al Señor o cuando ustedes, ¿qué es lo primero que quiso hacer? ¿Qué es lo primero que quiso hacer? Servir. Porque eso está en su naturaleza, no está en mí. Eso es una naturaleza que gobierna nuestra vida. Ahora, una de las cosas que nosotros, o que a mí me enseñó el pastor, es que yo no sabía cómo servirle, pero lo primero que quise hacer es, ¿qué puedo hacer? A los 7 días que habíamos recibido al Señor con 19 años y ella 17 y un hijo, dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos servir? Y el pastor lo primero que nos dijo, era un misionero, dijo, bueno, vamos a ver chicos qué puedo hacer, y nos llevó al lugar más carenciado, no sé por qué siempre te llevan a esos lugares, al lugar más carenciado, y la verdad que la lucha no la tuvimos con la gente que íbamos a trabajar, con la gente que íbamos a servir, porque todos reciben el problema más grande es con los que nos acompañaban, porque los que acompañaban le sacaban el cuero al pastor que nos había enviado. Entonces eso generó un problema. Después, claro, nuevito le contamos al pastor, se agarraba la cabeza. Pero bueno, a veces el problema nuestro no está en hacerlo, sino en cómo hacerlo, cómo servir, cómo expresar esta realidad que hemos recibido de parte de Dios. Por eso debemos saber que debemos considerar en nuestra vida el servicio. El servicio a Dios es un servicio corporativo en primer lugar y es un servicio que tenemos que ofrecer como cuerpo, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Por eso hay gente que solo le interesa lo que él hace y lo que menos le interesa es la vida de los demás. Hoy estamos viviendo un tiempo donde cada uno está viviendo para sí mismo. Solamente me interesa lo que a mí me pasa. No me interesa lo que sucede alrededor. Por eso cuando alguien
Nosotros tenemos que saber dos cosas en la Biblia. No solamente alcanza con nuestra vida crucificada, sino que también tenemos que saber que tenemos que tener una vida quebrantada. Porque cuando nosotros tenemos una vida que está crucificada, los demás van a ser bendecidos. Pero cuando tenemos una vida realmente quebrantada, Dios es el que gana con tu vida. Porque realmente ya no sos vos. Dice Pablo que ya no vivimos para sí, sino que vivimos para Él. Entonces, una vida ejercitada en la piedad es algo que no debo dejar de hacer hasta el día que me vaya de esta tierra. Todos los días debo practicar. Por eso cuando nosotros estamos quebrantados y estamos humillados delante del Señor, es cuando Dios realmente va a entender que el quebrantamiento en tu vida y en mi vida beneficia a Dios. Hoy tenemos mucha gente que dice, yo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, pero nos quedamos solamente con esa palabra, estoy crucificado. Pero tenemos que ir al otro lado también. Ya no vivo para mí, sino que ahora lo que vivo, lo vivo para Él. ¿Se entiende? Entonces Dios quiere sacarnos muchas veces de un servicio deficiente, porque si nosotros fracasamos en servir a Dios, fracasaremos en servir a los hombres. Fracasaremos en servir a los hombres. En primer lugar, nuestro servicio es a Dios. Por eso quiero tomar un texto que está en Romanos, capítulo 12, el verso 6, y voy a entrar un poquito más en el tema ahora profundamente. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Aquí encontramos en esta palabra que está hablando acerca de estas características que tiene un siervo de Dios, que lo que has recibido no es tuyo. En primer lugar, debemos graduarnos en nuestra vida de un servidor a un administrador. Me encanta esta palabra, graduarnos. Tu vida debe ser graduada de alguien que sirve, y ya entiendo ahora que yo soy un administrador de los dones y de la gracia que Dios me ha dado, que eso no es para usufructo de mi vida, es para realmente poder manifestar y expresar esta vida a través del servicio y servir a la comunidad. Servir donde Dios nos ha puesto. ¿Qué impacto tiene la iglesia dentro de la sociedad? ¿Qué impacto? Nosotros, y yo no digo porque somos mejores, estamos desarrollando un servicio. Hace tiempo que nosotros damos de comer a los chicos. Ninguno de los chicos que le damos de comer son parte de la congregación. Son más de 40, 50 familias. Llegamos a tener 120, pero ahora, después de la pandemia, se nos complicó porque entró una cierta vagancia. La gente ya no viene a comer al comedor, viene a buscar la comida y se la llevan a su casa. Lo interesante es que la comida vaya a su casa. Tenemos 2 o 3 barrios donde nosotros vamos y trabajamos entre los chicos, entre gente pobre, nutrimos a un espacio con cocina, con todos los elementos para darle de comer. Y todo eso lo juntamos el dinero nosotros sin ningún subsidio del gobierno. Nosotros somos un ente de servicio, pero no estamos buscando honra ni que tampoco nos quieran, sino que realmente tenemos que expresar, porque tenemos una vida tan fuerte dentro de nosotros que si la dejamos nos morimos, explota. Yo tengo que expresar, yo tengo que manifestar, yo tengo que en la vida doméstica ser un servidor para Dios. ¿Sí o no? No puede ser que tantas organizaciones, ONG, están afuera compartiendo y a veces nosotros estamos solamente recibiendo que hemos recibido la vida de Cristo, la piedad, recibimos tanto pero no nos ejercitamos. Yo creo que este es un tiempo donde vamos a ser ejercitados. Dice, ejercítate para la piedad, que tiene gran provecho. ¿Sí o no? ¿Sabe que muchas personas que están en depresión es por falta de servicio? Yo creo que una de las cosas que cura la angustia y la tristeza es salir del yo, es salir de mi vida donde estoy y ponerme a servir a otros, a servir. No, pero yo tengo que servir al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo solamente se remite a esta gente. No, es mucho más grande. Es mucho más grande. A donde Dios te quiera llevar, a donde Dios te quiera llevar. Por eso dice
en lo que tenga, y quiero tomar, el que tiene el don de servir, lo tiene que poner a disposición para servir a Dios en todo lugar. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber bajo qué régimen servimos. Vamos a leer en Romanos 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en el que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen, dice, bajo el régimen el régimen nuevo, y acá la palabra espíritu está con mayúscula, del espíritu, y no bajo el régimen viejo, ¿de qué? De la letra. No quiero entrar en tantos detalles, pero acá es bien claro. Y cuando yo leo régimen, ¿a qué le suena régimen? Me suena a veces un ejército, me suena a ciertos controles que hay en el mundo. Por ejemplo, a veces me suena, parece que estuviera hablando de un régimen autoritario, pero no estamos bajo el régimen de la letra, está hablando acerca del antiguo pacto, de la vieja creación, sino que estamos sirviendo ahora bajo un nuevo régimen, bajo el régimen del Espíritu. Entonces también nos toca a cada uno de nosotros. No podemos decir que tenemos el Espíritu de Dios, pero no hay una operación de servicio, no hay una expresión de piedad. Y yo creo que estos son días donde veremos con mayor claridad en tu vida y en mi vida que ya no estamos bajo el régimen de la letra. ¿Y sabe cuál es el régimen de la letra? ¿Quiere que le diga? Fácilmente, el régimen de la letra es el de la imposición. El de la imposición, porque el hombre después del pecado todo fue impositivo. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. El régimen de la letra es otra cosa. El Espíritu nos ordenó, el Espíritu nos guió, el Espíritu nos reveló, el Espíritu de Dios nos enseñó. ¿Sí o no? No es por imposición. Hay gente, yo a veces en la iglesia hace mucho tiempo atrás ponía cosas, entonces le pasaba a alguien y decía, che, ¿por qué no lo levantaste? Y porque nadie me dijo nada. Es que nadie te tiene que decir nada para levantar un papel que está en el suelo, algo que está desordenado. Eso lo tenés que hacer. Cuando vos caminás por la ciudad, caminás por Colonia Carolla, a vos te tienen que decir algo si vos ves, qué sé yo, ves un tacho, ves cosas tiradas en el suelo. ¿Vos no sos capaz de levantarle y poner en algún lugar? ¿O hay que decírtelo? La iglesia debe expresar, y eso nos muestra que todo lo que nosotros, el hombre, funciona por imposición. Y la vida, el régimen de Dios es por el Espíritu. Yo me acuerdo que leía un libro hace muchos años atrás que se llamaba El Espíritu nos ordenó, de Duplessis, y cuando hablaba acerca del Espíritu, cómo realmente guiaba a la iglesia en lugares totalmente hostiles para predicar el Evangelio, pero el Espíritu le guiaba a ciertos lugares para llegar con la verdad. Yo creo, hermano, que este es el tiempo también donde Dios está movilizando a la iglesia no por un régimen impositivo, sino por el régimen de su Espíritu, por la palabra de verdad, por medio de su amor en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos que ver que el mejor servidor que haya pisado la tierra, claro, fue Jesucristo, ¿sí o no? Y nosotros somos la expresión visible de Cristo en la tierra. Si Él fue el mejor servidor que hubo en la tierra y nosotros decimos que tenemos a Cristo y decimos que la iglesia es la expresión visible de Cristo, ¿cómo usted piensa que es la iglesia? Jesús, ¿qué vino a la tierra? Aparte de hacer y cumplir el propósito eterno del Padre, ¿qué vino acá? ¿Para quién? No vino para ser servido, sino vino ¿a qué? A servir. Había un dicho que decíamos mucho, si no vivís para servir, no servís para vivir. Entonces, esto es muy básico, pero debemos a veces remover ciertas piedras que nos han encerrado en caprichos y a veces en cosas. A mí nadie me dijo nada, bueno, es que a mí me fallaron tanto, es que yo serví tanto al Señor, pero me pagaron mal. Bueno, Jesús sirvió tanto que terminó en una cruz, totalmente desnudo y en vergüenza, totalmente despreciado y diciendo crucifícale. Porque nosotros tenemos un montón de excusas para no hacer. Pero Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. O sea, el servicio es algo en nuestra vida que se enseña, se modela, se practica. Hermano, cada vez que practiques más el servicio lo vas a hacer mejor.
y el Señor será más glorificado. Y a través de tu vida Cristo se ha visto. Mira, estábamos, no sé si vos estabas, pero estuvimos en un encuentro en Pilar de pastores y un pastor de Paraguay contó y dijo, mira, vos sabés que, y llorando lo decía, el otro día mi esposa me dijo, no he visto tan claro a Cristo como lo vi el otro día. ¿Y cuándo? Le dice, cuando se nos pinchó la goma del auto. Te bajaste, no rezongaste, no pataleaste, no hiciste nada. Lo hiciste cantando y subiste al auto. Cuando subí al auto, le dice la esposa, hoy vi a Cristo en vos. Se largó a llorar. No lo vi ni cuando predicás, no lo vi ni cuando orás, lo vi hoy, lo vi como cambiaste la rueda del auto que estaba pinchada. Hoy Adela hablaba de eso. ¿Cómo lo ven a Cristo en nosotros? ¿Cómo se expresa Cristo en tu barrio? Y no es que tenés que ser la Madre Teresa de Calcuta, ni nada de eso, pero ¿cómo se expresa Cristo a través del servicio? O a veces estamos tan preocupados por nuestras cosas y nos olvidamos y somos como aquellos que encontraron a aquel samaritano y no tuvieron tiempo. No, porque tengo la reunión, se me hace tarde, soy el que tengo que cantar, tengo que ir al ensayo. ¿Y qué pasa si llegás tarde, pero encontraste una persona que estaba en el camino? Y nosotros decimos que Dios, fíjate que aquel samaritano no fue a pedirle ayuda al gobierno, sacó de lo que él tenía. ¿Qué tenía? Vendas, ¿qué tenía? Aceite y ¿qué más tenía? Dinero, le pagó el hotel para que lo cuida. Nosotros decimos, recién cantamos, tengo a Cristo, estoy completo, tengo todo, todo. Y después cuando nos enfrentamos no tengo nada. Y aquel hombre, el buen samaritano, y los otros que pasaron de largo, él sacó de su cabalgadura, de lo que tenía, su equipaje, aceite, venda, lo curó, lo cargó, lo llevó a un hotel y le pagó y después lo dejó libre. Hermanos, somos portadores de una vida gloriosa y poderosa. Estos son días donde vamos a ver. Me acuerdo de un tiempo practicábamos en la iglesia que se llamaba rescate nocturno y los chicos iban a la noche a buscar los que quedaban tendidos después de la fiesta de los boliches y los traían a la noche a un lugar como este y ahí les daban café y oraban por ellos, lo acompañaban a la casa. Bueno, hicieron un montón de locuras. Después se terminó porque ya se metieron otros y se distorsionó. Pero los chicos estaban tan felices de poder servir y dar de lo que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fui a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría o de conocimiento. Y ustedes saben que cuando el apóstol Pablo fue allá, dice, yo tengo una preparación, me he preparado muy bien, tengo palabras de sabiduría, de humana sabiduría, pero no he venido con eso, sino que he venido realmente con el poder de Dios para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y después le dio un mensaje espectacular como es acerca de que no les puedo hablar como a espirituales, sino como a niños, a carnales. Y la verdad que aprendemos muchísimo. Ahora, qué importante es que nosotros no somos, yo no soy mejor que vos, ni vos somos su iglesia que queremos expresar a Cristo en todo lugar de una manera simple y gloriosa. Quiero decirles algo más. El servicio es un principio gobernante en la nueva creación. El servicio es un principio gobernante en la nueva creación. Todo ha sido creado y establecido para servir al propósito eterno de Dios. Nada se escapa de él. Y todo lo que sirve al eterno propósito de Dios, podríamos decir que todo lo que no sirve, al propósito eterno de Dios está fuera del diseño de Dios. Todo debe servir a su eterno y maravilloso propósito. Todo debe servir para él. Por eso yo puedo estar ocupado, puedo estar degustando muchas cosas de parte de Dios, pero no estar alineado al principio que gobierna la creación en el servicio, a Dios. El servicio es una acción que transforma y que trae gloria a Dios. El servicio que nosotros prestamos es una acción en tu vida y en mi vida que transforma. Por eso dijimos recién acerca de la palabra piedad, que nos habla de un servicio en la vida doméstica, que realmente es algo que transforma. ¿Ustedes cuántas personas creen que muchas veces, o yo por lo menos, recibí el Señor por otros que también estaba sirviéndolo a Dios? Y muchos de los que estamos acá, seguramente que somos producto de alguien que tuvo una acción
para alcanzarlo, para llevarle una palabra que pueda transformar su vida, que pueda transformar su hogar. Nosotros durante mucho tiempo oramos por todos los médicos, toda la gente de la salud y todas las personas de los colegios. Y todos los chicos hicieron un programa que se llamaba Subite a la Rueda y entraron todos a todos los colegios a orar y a todo el hospital y todos los centros médicos entraron a orar y les pedían oración. Les rescatamos un montón de cosas y hoy tuvimos mucha gente de la salud que conoció al Señor y mucha gente de la educación que recibe al Señor. Es más, nosotros hoy estamos funcionando con un centro educativo. O sea, creo que nosotros tenemos que salir de las 4 paredes, pero no estas 4 paredes, de acá adentro. Porque aunque el servicio no comienza afuera, el primer servicio comienza adentro, en nuestro corazón, en nuestro interior, cuando realmente el Señor empezó a gobernar. Mira, Romanos 1:9 dice la palabra, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, ¿en qué? En el evangelio de su Hijo. A quien sirvo en mi espíritu. Y fíjese que la palabra espíritu está en minúscula. O sea, en mi espíritu, ¿qué dice ahora? Lo correcto acá y lo bueno es que lo sirvo en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogándole que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, ¿en qué estaba centrado el apóstol Pablo? En el servicio que brota desde el Espíritu, pero que está centrado no en mí, sino en el evangelio de su Hijo. Entonces, el verdadero servicio no tiene que ver con agradar a los hombres. Hemos visto un montón de gente fracasando en el servicio porque trata de agradar a alguien. Y encontramos gente que dice, yo pensé que la pastora me iba a reconocer tanto, yo pensé que el pastor me iba a poner ahora de cantante, yo pensé que el pastor ahora me iba a poner de portero, me iba a poner de líder. Y cuando nosotros servimos a Dios, no es un servicio que nosotros brindamos para lograr una posición dentro de la iglesia y ser reconocido. Es quizás vas a ser menos reconocido, porque ese trato lo hace Dios con nosotros para morir al yo, para que el Señor sea glorificado a través de nuestra vida. O sea, a eso le llamamos un servicio por intereses. Intereses que son eventuales para mi vida. Busco que algo suceda. Es un servicio totalmente interesado, que estoy queriendo lograr una posición, que estoy queriendo lograr un lugar dentro de la iglesia, cuando yo ya estoy posicionado en Cristo, yo ya tengo un lugar en Él, yo ya fui escogido, yo ya fui llamado. No estoy queriendo pagarle algo, porque por gracia yo no le debo, ni Él me debe nada. Dios nos ha dado todo en su Hijo por gracia. Los griegos, cuando Pablo le escribe a los colosenses, él está atacando. Nosotros muchas veces creemos que las cartas fueron escritas para afuera, pero las cartas fueron escritas para adentro, lo que pasaba adentro. Todas estas filosofías de pensamiento habían entrado dentro de la iglesia. La carta a los colosenses le está diciendo, muchachos, ahí han entrado los filósofos y están diciendo, entre otras cosas, que Jesús era como Sócrates, como Platón, que lograron cierto conocimiento por el estudio y por la superación personal. Totalmente equivocado. Cristo no tiene nada que ver con Sócrates, Platón y ninguno de estos filósofos. Cristo es el Hijo de Dios, es la plenitud de Dios que hoy habita en cada uno de nosotros. Porque por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él subsisten. Entonces todo ese poder, toda esa gloria, toda esa gracia, toda esa dinamita que tenía en la iglesia, como dice en el libro de Hechos, ese dunamis habita en nosotros. O sea que si vos no tenés una expresión de servicio y de piedad, es muy probable que revientes, explote adentro. Y creo que qué bueno es cuando nosotros nos volvemos. ¿Se acuerdan cuando los caminantes de Emaús, qué experimentaron? ¿Qué dijeron? Señor, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Decirle,
Creo que eso estará pasando estos días aquí en Colonia, Caraulla. Cuando estás hablando, el corazón de alguien va a empezar a enardecerse, va a empezar a sentir la vida, va a recuperar vida. Todo lo que el enemigo, todo lo que las tinieblas, todo lo que está viviendo la gente hoy. Esto es más grande que todo gimnasio, es la preciosa y gloriosa vida del Espíritu en nosotros. ¿Sí o no? El verdadero servicio, quiero decirte y te lo repito, no tiene que ver con agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Entonces, por consiguiente, seguramente cada uno de nosotros seremos un instrumento de justicia para Cristo, un instrumento de justicia para este mundo, un instrumento de gracia, un instrumento en las manos de Dios para que Él a través de tu vida se manifieste y se glorifique, sea glorificado el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que saber que podemos ver a Cristo en medio del servicio. ¿Qué es más fácil ver a Cristo en estos días? Yo creo que una de las formas que vamos a identificar y lo vamos a ver más claramente a Cristo a través de una vida de servicio a Dios, no buscando interés. Vamos a leer un pasaje que está en San Mateo capítulo 20. Dice la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. Pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y Jesús, llamándole, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero leámoslo todos juntos este versículo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esto, hermanos, para nosotros es una declaración, no es una fórmula, es una declaración de parte de Jesús, no es una fórmula. Ahora, es una declaración porque está ligada a un asunto de gobierno, a un asunto. Recién Adela hablaba de las mesas. Nosotros hemos aprendido que las mesas nos hablan de gobierno. Y hemos entendido que hay distintas clases de mesa en nuestra vida. Está la mesa de los hombres, donde nosotros hablamos y la gente habla y dice un montón de cosas. Está la mesa, podríamos decir, de la religiosidad o de los demonios, donde hablamos de Dios pero ninguno quiere obedecer. Y tercero, está la mesa del Señor, donde realmente aprendemos y nos sometemos a la autoridad de Dios y somos obedientes a su voluntad. Jesús en este lugar estaba diciendo: no sabés lo que pedís, no sabés lo que está diciendo, porque eso es como funcionan los gobiernos de esta tierra, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser primero, lo vamos a identificar ¿dónde? Sirviendo, teniendo un corazón de amor, un corazón de servicio. Por eso no es una declaración, no es una fórmula, es una declaración de cómo encontrar y cómo identificar. Ahora, encontramos aquí una petición totalmente fuera de contexto. Por eso, cómo se gobierna en el reino y se expresa es totalmente diferente. Jesús dijo: no será así entre vosotros, porque los gobernantes se enseñorean de las naciones, y bien que nosotros lo sabemos, y ejercen sobre ella potestad, pero entre vosotros no será como se hace en el mundo. Por eso nosotros entendemos que en el mundo se ejerce gobierno por imposición, se ejerce por obligación, pero en el reino no funciona así. El reino funciona, el servicio, por amor, por la verdad que gobierna sobre nuestras vidas. ¿Cómo podremos identificar a un servidor aquí en Colonia Caraulla? Fácilmente. No con el que quiere ser el primero, sino con aquel que quiere servirle al Señor. No para ser identificado y ser visto, bueno, acá está el mejor servidor, sino alguien que ha muerto a sus deseos, que ha muerto a sus pasiones, alguien que ha muerto a sí mismo para servirle y agradarle a Dios, en todo lugar. Por eso ejercitarse para la piedad no es fácil. Estar en lugares hostiles, estar en lugares donde no te van a recibir, en lugares hasta a veces te pueden despreciar,
pero ahí te vas a ejercitar y vas a sacar músculo, que tu alma cada día va a estar más sujeta a la voluntad de Dios, que tu oración no será por obligación, sino será por realmente entender el tiempo y el momento que Dios está demandando sobre mi vida. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Hoy tenemos una generación que quiere ser servida, pero qué bueno es cuando nosotros podemos expresar nuestro servicio. Por eso, ¿cómo vamos a gobernar en estos días? No estamos para gobernar las ciudades, estamos para ser gobernados por Dios, pero vamos a gobernar mientras servimos. El Señor Jesús habló acerca de una serpiente. Dice que debemos ser astutos como la serpiente y mansos como ¿qué? Como la paloma. Y yo tomé siempre esto de la serpiente. ¿Cómo vamos a gobernar sirviendo? Si nosotros estuviésemos acá, una serpiente hubiera entrado acá, nadie se hubiera dado cuenta. Porque la serpiente es muy astuta. La serpiente no entra golpeando las manos. La serpiente entra y no te das cuenta. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Cómo podemos entrar a la sociedad hoy? Como una serpiente. No vamos a entrar diciendo acá estamos los evangélicos y acá estamos los servidores. Entramos de una manera muy astuta, pero cuando quieren acordar, ya estamos adentro. Ya estamos sirviéndole al Señor. Sirviendo donde realmente el enemigo se ha servido y ha hecho desastre. Podemos entrar a casas donde no podíamos entrar, a lugares donde nunca escucharon este evangelio, a lugares donde nadie había recibido una palabra de verdad. Lugares donde están hoy los violadores, donde están tantas cosas que vivimos, en una casa, en un hogar. Dice que debemos ser sencillos como una paloma, pero astutos como serpientes. No, usted no puede, en esta noche si usted le dijera tener una serpiente acá, usted pegaría un grito, pero ¿cómo entró? Nadie la vio. ¿Cómo no nos van a ver? Porque nos van a encontrar, no diciendo acá llegó el grupo de evangélicos para ayudar. De alguna manera un servidor, alguien que Cristo gobierna su vida, pudo entrar a un lugar y de pronto en ese lugar está allí para manifestar y expresar la vida de Cristo. No está viendo la oposición, no está viendo el peligro, solamente quiere expresar una verdad de alguna manera. Pensemos en cuántos lugares nosotros Dios nos ha permitido entrar y podemos llevar y tener una expresión de su voluntad, una expresión de Cristo. No sé, yo como soy de campo, usted está con la gente y dice Dios te bendiga, porque yo a veces a algunos le digo Dios te bendiga, no tengo ningún problema, porque si yo le digo te bendiga no va a entender, pero le digo Dios te bendiga, ay gracias por esas palabras. ¿Y qué dije? No dije nada, ¿no es cierto? Pero vos te das cuenta que hay un hambre, que hay una sed de parte de Dios. A nosotros nos invitan a los actos y tengo que hablar. Y digo 2 o 3 versículos, 2 cosas que usted diría acá. Mira, y cuando termina la gente viene y dice, oh, qué bárbaro, ¿cómo me edificó? ¿Qué nos damos cuenta? Que hay un qué, hay un hambre de parte de Dios. Entonces yo hoy podría hablarles de otras cosas, pero sentí eso de parte de Dios en este día. No será así. O sea, demasiados de los principios los provee el mundo y nosotros muchas veces le ponemos énfasis, pero hay mucha importancia en muchos principios que no nos sirven a nosotros. Es por eso que debemos saber que muchas veces la manera de operar han sido deficientes en el reino de Dios, porque hemos tomado principios que no tienen la medida de su Hijo. Nosotros tenemos que volver a la sencillez de la palabra, tenemos que volver a la sencillez de la verdad, no a la simpleza, a la sencillez de lo que Dios nos está hablando para traer un cambio. Por eso dijo Jesús, entre vosotros será diferente. ¿Por qué? Porque el servicio también nos implica a cada uno de nosotros. Entre ustedes, entre nosotros, no será igual. Por eso tenemos la capacidad y tenemos todos los recursos de Dios, porque tenemos el poder más grande que existe sobre la tierra, es el poder de Dios operando en cada uno de nosotros. Ahora, por eso nosotros tenemos que saber que el título no te da autoridad, sino que lo que nos da autoridad es la vida que nos gobierna. Hoy muchos pueden tener títulos, y no estoy despreciando lo que estudies, pero lo que nos da la autoridad es la vida que gobierna todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Nosotros hoy, este médico decía que los
los paramédicos, lo primero que iban era evidenciar si había vida. Y si no había vida, se puede hacer algo. O sea, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que cuidar más que todo? Es la vida que Dios nos ha dado. Porque como dijo uno, podemos tener el lenguaje, podemos tener las palabras, esas son, muchas veces hemos tenido herramientas, tenemos los instrumentos, pero lo que necesitamos es la expresión de su vida. Este médico no sabía cómo atender, tenía las palabras, tenía el título, pero no estaba la practicidad de la vida que tenía, de lo que había estudiado. Y yo creo, hermano, que Dios está diciéndote este tiempo, ejercítate para una vida piadosa, para una vida de piedad, para una vida, no solamente la piedad tiene que ver con una vida de devoción, sino que tiene que ver con una vida que expresa en los ámbitos domésticos el gobierno de Dios en tu corazón. Eso es lo que debe ser expresado en diferentes lugares. Por eso nosotros entendemos que dice, no será así entre vosotros. No habrá competencia, no habrá envidia, no habrá celos, no habrá partidismo, no habrá sectores, no hablarán a la espalda, porque entre ustedes no será así. O sea, es totalmente diferente. Por eso al que se ofenda, tienen que perdonarlo hasta 70 veces 7. Entonces el Señor rompió, pero no es como los gobernantes. Por eso nosotros lo vamos a identificar a alguien como una persona que está sirviendo al Señor. El que quiera ser primero, dijo Jesús, debe ser, ¿qué debe ser? El último. ¿El que qué? El que sirve. Por eso, qué bueno es que el Señor nos llevó, y con esto quiero terminar, el Señor elevó el servicio a un nivel más alto, al nivel del sacrificio. Dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dice, y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor llevó a un nivel mucho más profundo, al nivel del servicio, al nivel del sacrificio, de rendirse, de morir. Por eso los romanos despreciaban a los servidores y despreciaban a los judíos. Para un romano, los que servían eran totalmente de segunda, cuarta, quinta categoría. Eran totalmente despreciados por los romanos. Y todo lo que Jesús habla y los apóstoles está en ese contexto. Es el contexto que a lo mejor los hermanos venían a la iglesia. ¿Sabe qué? Ahora, usted tiene que saber que muchos de los que servían al Imperio Romano, muchos eran servidores dentro del Imperio Romano y muchos de sus familiares habían sido quemados. Muchos habían sido matados por los mismos romanos y los mismos hermanos tenían que ir y servir a los emperadores y servir a todo el ejército romano. Y ellos podían decir, yo no te sirvo a vos porque realmente me agradas, yo sirvo al Señor. Y no pudieron quebrar al pueblo de Dios, no lo quebraron. Quebraron a todos los demás gobiernos, los romanos quebraron a todos los imperios, pero al único que no pudieron quebrar es a la iglesia del Señor. Porque los mismos que eran crucificados, los mismos que eran quemados, vivos, llenos de brea, eran los mismos que servían en sus mesas y no le ponían vidrio en la comida, sino que les preparaban comida, porque sirviendo a ellos, los servían al Señor. Nosotros hoy es todo interesado. ¿Qué me vas a dar? Por eso cuando uno va a tomar un empleado, lo primero es capaz que no lo toman porque dice, ¿cuánto me vas a pagar? Y no lo toma nadie. Porque hoy vivimos en una generación que no está fundada en el amor, está fundada en el querer. Yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero lo otro. Bueno, entonces como hoy quiero esto, quiero esta mujer, mañana quiero este hombre, lo cambio. Pero Dios no estableció las cosas en el querer humano. Dios estableció en el amor. Y el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es eterno y permanece para siempre. Y lo que Dios une, nunca nadie lo va a separar, que es Cristo y su iglesia. Entonces, el Señor nos llevó y nos dio este ejemplo, más allá de que los romanos y despreciaban a los judíos y a los servidores, esto es un ejemplo para que nosotros podamos ver que cada uno de nosotros somos un agente de servicio en la comunidad donde Dios nos ha puesto, ¿sí o no? Cuando nosotros nos convertimos, por la gracia de Dios, se nos ha dado un beneficio que es realmente poder servir a Dios. ¿Cómo tenés en tu vida el servir a Dios?
Hoy encuentro por ahí algunos hermanos y bueno, dice, vos lo sabés que yo estoy sirviendo al Señor, no tengo trabajo, o qué sé yo, dice, por servir tanto al Señor, me decía una vez un pastor, mi jubilación ha sido poca. Hermano, el servir a Dios es lo más digno que puede haber sobre la tierra, porque la dignidad no la pone el pastor más grande, la dignidad la puso su hijo, y él puso un estándar. El estándar de Dios es su hijo. El estándar de Dios no es el servicio de los hombres, el estándar de Dios lo puso Cristo. Y ese es el servicio que realmente cada uno de nosotros debemos adoptar. Nosotros no estamos parados en nuestra dignidad, estamos parados en la dignidad de su Hijo. Nosotros somos dignos. Por eso usted va a encontrar en la Biblia, no solamente nosotros tenemos cruz, no solamente tenemos tronos, sino también tenemos coronas. Y usted sabe que en los Juegos Olímpicos se entregaban coronas. Yo no tengo ahora el tiempo, pero cuando nosotros recibamos, dice que vamos a recibir una corona que es incorruptible, una corona que es eterna. Y está hablando, Pablo está tomando el ejemplo de que los que corrían, los que se ejercitaban, corrían y recibían una corona, que nosotros sabemos de laureles, pero esa corona se marchitaba y se ponía vieja. Y existen tres coronas, existe la corona de laurel, existe la diadema que habla en la Biblia que tenían los reyes de aquella temporada, pero el escritor de Apocalipsis, Pablo, también habla acerca de la corona de la vida. Y esta es una corona que más que una corona de oro, más que una corona de laureles, es la corona que el Señor entregará a todos aquellos que son fieles. O sea, Dios no, y dice que cuando usted mira en el libro de Apocalipsis, mira la adoración, cómo adoraban, dice que los 24 ancianos tiraron sus coronas delante del Señor y dijeron, tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Entonces nosotros no tenemos coronas temporales, no tenemos una corona que pueda igualar los hombres, tenemos en cierta medida una corona de vida eterna, que es Cristo en nosotros. Entonces nosotros no estamos acá para a ver qué me pagan, sino es realmente cómo puedo ofrecer toda mi vida al Señor. Amén. Y entonces quiero decirte, como dice la palabra en Romanos 7:6, pero ahora la ley no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos, somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Y esto realmente quiero llegar acá, esto lo tuvimos varios tiempos dándolo, pero yo creo que la posición más elevada que podemos tener es que ser un servidor de Dios en el Espíritu de su Hijo, en el Espíritu de Dios y en el Evangelio de su Hijo, es saber que ya no hay otra cosa que nos controle, sino lo que nos guía a toda verdad es la vida del Espíritu en nosotros. Yo quiero que en este día puedas decirle al Señor, realmente mi servicio, ver si mi servicio ha sido deficiente, está basado en intereses personales, si mi servicio ha sido por imposición porque me lo dijeron que lo tenía que hacer, si el servicio que he ofrecido a Dios solamente he buscado mi gloria personal. Por ejemplo, algunos ayunan el día que tenían que predicar o leían más la Biblia el día que le tocaba predicar. Todo tenía que ver con algo que me beneficia a mí. Pero Jesús dijo, no será así entre vosotros, porque el que quiera servirme, el que quiera alcanzar un puesto, realmente lo vamos a encontrar sirviéndole a cada uno de nosotros. Por eso en esta noche quiero que te pongas de pie un ratito, porque queremos orar y darle gracias al Señor. El servicio se volvió deficiente cuando nosotros buscamos una gratificación personal. Necesitamos ser gratificados personalmente, pero en vez de tener el privilegio de servirle al Señor, el privilegio y el alto honor de decir, Señor, estoy dispuesto y estoy disponible para ti, Señor. Estoy dispuesto, pero también estoy disponible para lo que quieras hacer en este tiempo. A donde Dios te quiera llevar, a donde Dios quiera ponerte en estos días. La mejor agencia de servicio no está aquí en Colonia Carolla. La única agencia de servicio que hay acá es la iglesia. En todo lugar. Usted puede ir a la China y no saber hablar chino, pero usted dice, ¿puedo ir a una iglesia?
Y ahí los hermanos le van a servir, porque la iglesia tiene el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Su naturaleza es una naturaleza de servir. Y no está esperando nada a cambio. Y en esta noche le puedo decir: Señor, el resto de mi vida que tenga lo quiero gastar sirviéndote. Pablo dice: yo la verdad he gastado mi vida, pero no he sido yo, sino que la gracia de Dios que ha operado y que opera en mí. Señor, queremos gastarnos para ti, Señor. De saber que no hay otra cosa más gloriosa en nuestra vida de que podamos servirte a donde tú quieras que yo vaya, a donde quieras que esté. A veces a algunos le han puesto una ciudad, han puesto una nación. No, hermano, usted diga: a donde tú quieras que yo vaya, a donde quieras enviarme. Quiero que levantes tu mano si quieres, si tienes ganas, y decirle: Señor, ¿cuántas veces he servido buscando una gratificación personal, buscando un reconocimiento de los hombres? A veces hemos encontrado hoy en esta generación gente que nos ha echado en cara: bueno, pero yo pensé que usted, pastor, me iba a poner. A veces somos un poco como Naamán. Naamán, cuando llegó a la casa del profeta y el profeta le dijo: tenés que ir a lavarte, a bañarte al Jordán, y Naamán dijo: bueno, yo pensaba que me iba a decir que me vaya a otro lugar. Y a veces somos iguales: no, yo pensaba que me iban a decir esto, y el profeta le dijo: andá a bañarte. Mirá si venís a hablar un día con Alicia acá y te dice: andá a bañarte. Pero no hay amor acá. ¿Dónde está el amor de Dios? Andá a bañarte, andate al río ahí. Pero casi ni tiene agua, andá a bañarte. Dios dice que... Y él se enojó, pero había un criado al lado que le dijo: mira, si te hubiera pedido otra cosa difícil, lo hubieras hecho. Te está diciendo que te sumerjas 7 veces. Y este número, aunque era una tipología de lo que es de la plenitud, es morir a vos y sumergirte cada día en el Señor. Porque cuando vos te sumergís, desapareces. No apareces más. Y eso habla del bautismo. Y el bautismo es sumergirte en el Señor, para que ahora aparezca Cristo. Cada vez, tené tu mano levantada, cada vez que lo servís es sumergirte. Es sumergirte en Él, es cada día, para que Él sea tu expresión. Para que alguien diga: he visto a Cristo hoy en vos. Somos un poco como Jacob. Cuando Jacob creía que Dios estaba transformando al hermano, Dios lo estaba transformando a él. Y cuando se encontró con Esaú, dijo: hoy he visto el rostro de un ángel en tu cara. He visto el rostro de un ángel. Hermano, Jacob creía que era su hermano el que iba a cambiar, pero el que Dios estaba transformando era él. En esta noche, decirle: Señor, este será un tiempo de servirte a ti, de ejercitarme en la piedad. Saber que el ejercicio corporal nos puede ayudar, pero ejercitarnos para la piedad tiene provecho para esta vida presente y también para una vida eterna que tenemos. Es expresar eternidad cada día, en donde quiera que estés. No es cantidad, es su vida. Es su vida, es su amor, es un gesto, es una expresión de Él, es una manifestación de su vida. No tiene que ver con una cantidad, no tiene que ver con algo que vos te imaginas. Es su expresión a través tuyo. Que salgan palabras de vida, que salgan palabras de salud, que salgan palabras de sanidad, que salgan palabras de libertad donde quiera que estés con tu mamá. A lo mejor tu mamá no conoce al Señor, pero hay una expresión de Cristo en ese lugar, una representatividad de Él en ese lugar, que está dispuesto a servir, a lavarle los pies, y que ya no va a hacer esa obra de lavarle los pies, pero le lava los pies amándolo, sirviéndole, sanándolo, ayudándolo. ¿A cuánta gente que está totalmente arruinada, que puedes alcanzarlo a través de un abrazo, a través de una palabra de amor? Hace unos días atrás entré a un comercio y había un hombre que yo conozco mucho, conozco de vista, pero lo veía triste, lo veía amargado. Digo: ¿qué te pasa? No, estoy mal, me dice. ¿Me dejás orar por vos? Y hice una oración. Él no es cristiano, él no es creyente, pero le hice una oración, puse la mano en él y oré, así, delante de la gente. Y él me dice: ¿qué me hiciste? No, nada. Le digo: solo oré. ¿Qué me hiciste? Me sacaste. Hoy interné a mi mujer en un lugar que tiene Alzheimer y que no me conoce. No me conoce. Cuando entro a la pieza no sabe quién soy. Y la interné en un lugar. Me fui hecho de goma. Estoy mal. ¿Sabés lo que es que tu esposa con la que vivís toda la vida, que no te conozca? Y la tuve que dejar. Sentí una culpa ahí en ese lugar. Me decía: ¿quién es usted? No te conozco, no sé quién sos. Y estoy así. Entonces cuando le dije: ¿puedo orar? Y oré, el Señor no sé qué hizo con él, pero lo liberó de esa culpa que tenía por haber dejado totalmente la esposa perdida. Hermanos, nos encontramos con cosas que no sabemos
lo que Dios quiere hacer, que están sucediendo. Y no es que yo sea mejor que nadie, hermano, yo no soy mejor que usted ni nadie. Sino queremos levantar tu mano y decir: Señor, queremos servirte donde quiera que esté. Tener una expresión de tu gracia, una expresión de tu voluntad, una expresión de vida, una expresión de libertad, donde el enemigo haya sembrado tanto odio, tanto rencor. Siempre digo una oración, hermano, se va a reír usted, de San Francisco de Asís, que dice: donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya guerra, yo declaro, ponga paz. Porque la paz no es algo que, una declaración, es la paz de su Hijo en mí, que opera en diferentes lugares. Donde haya conflictos, tú seas una expresión de su amor y de su voluntad. No será así entre vosotros. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el mejor, será el último, porque estará sirviéndolo al Señor. Levanta tu mano en tu trabajo, con tu compañero de trabajo, con tu amigo, con los lugares. Hermano, hoy manejamos un lenguaje tan poderoso, pero que también nos sirva para la vida doméstica, la vida de piedad. Señor, donde estás, allí con tu compañero en el hospital, en donde quiera que estás, una palabra de sanidad, de salud, de vida, una palabra que restaure, que los saque de donde están y los traiga al propósito eterno de Dios, de donde fueron llamados. A un hermano que quizás se perdió en el camino, que necesita encontrar a Cristo y verlo a Él, y vos seas la expresión de Él, que cuando te vea a ti, vean al Señor, como aquel Ricardo en aquel lugar. Cuando lo veían a Él, de alguna manera Cristo se hacía presente en un pueblo de musulmanes. Dios quiere expresarte donde Él no es conocido, donde Él nadie sabe. Señor, tú lo harás en estos días, tú lo harás. Yo sé que esta iglesia se levanta en este lugar como una expresión de su voluntad, como una expresión de gracia. Recuerde, usted tiene un trono de gracia que puede acercarse todos los días. Usted puede saber que hay una cruz a la cual cada uno de nosotros, juntamente con Él, hemos sido crucificados. Pero también sabemos que hay una corona de gloria, una corona de la vida. En la Biblia usted va a encontrar, ponga la palabra corona y va a encontrar un montón de veces la palabra corona. La corona de la vida, la corona de gloria. Dios ha puesto una corona, no por tus méritos, sino por un sacrificio en la cruz. Por gracia lo has recibido. Dale gracias al Señor en este día. Serví a tu esposa, serví a tus hijos, serví donde quieras que estés, seas una expresión de su gracia. No solo en la enseñanza, dice Romanos, sino también en el de servir los unos a los otros. Y el nombre del Señor será exaltado, el nombre del Señor será glorificado, el nombre del Señor será alabado. Y alguno te va a decir: hoy he visto a Cristo en tu vida, hoy he visto algo de parte de Dios, vino a través de este envase, que no es el mejor, pero que porta la gloria del Señor. Poner la mano en el hombro del que está al lado. Tener una expresión de Dios ahora, de restauración, de sanidad, de libertad. Dios está llamándote a un nuevo servicio. No estamos buscando ser exaltados, ser reconocidos, sino que te vean a ti, Señor. Que te conozcan a ti, que puedan verte. Mamá, no son los retos los que traen cambio a tu hija, es la expresión de su amor en ella o en él, es la que trae libertad y la que traerá sanidad. Es la que traerá libertad. Es la mamá que te levantás a la madrugada cuando tu hijo viene o viene de algún lugar, y vos no es para retarlo, es para abrazarlo y bendecirlo, aun cuando esté totalmente revelado, sino que es el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Es el amor de Dios que lo hará volver al camino de la gracia. No es todo el día reprochándole, gritando, es porque lo está sirviendo al Señor. Está sirviéndolo a Él, está sirviendo al Señor, aunque Él esté totalmente fuera, que venga pasado de droga o que venga borracho, lo que sea, o tu hija. Señor, declaramos que tu amor cubrirá, tu amor traerá libertad y los volverá a ti, a tu propósito eterno, a que te conozcan a ti, a que te alaben mañana. Señor, queremos ser la clara expresión de tu voluntad y de tu verdad en el lugar donde quiera que estemos. Orá por tu hija, orá por tu hijo, por tu esposo, por tu familia, que el poder de Dios se opere en cada uno, trayéndole
al conocimiento de tu amor y de tu verdad a través de mi vida. ¿Cómo decía aquel hombre, cómo creeremos si no hay quien nos predique? Pero si hay alguien que expresa su voluntad, lo van a conocer a través de tu vida, a través de lo que portás, a través de lo que Dios te ha dado, que es riqueza, que es abundancia de parte de Dios. Te damos gracias, eterno Dios. Aleluya. El servicio ennoblece a Cristo en tu vida. Tenemos el privilegio de servir. Por eso solo aquellos que están en luz podrán expresar su luz en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.